Estamos viendo una serie que tiene como título Elecciones. Por eso tú ves cada domingo aquí enfrente dos urnas, una negra y una blanca, obviamente representando las elecciones de nuestra vida. Esta serie ha confrontado a nuestro corazón a hacer cada vez mejores elecciones en la vida. Y específicamente el día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Acción y Reacción. Di conmigo, acción. A ver, más fuerte, acción y reacción. Obviamente esto hace referencia al hecho de la siembra y la cosecha. Y también hace referencia a la tercera ley de Newton. ¿Sí recuerdas la tercera ley de Newton? Que dice: a toda acción que corresponde una reacción. Y esta ley, muchachos, es universal. Tú la ves desde Génesis, cuando Dios estaba creando el mundo. Le dio autoridad a la tierra para que diera semilla y diera fruto según su género. Entonces, desde el inicio, tú ves esta ley universal de la siembra y la cosecha establecida por Dios. Pero no solamente eso ocurre en un plano físico. La ley de la siembra y la cosecha también ocurre en un plano emocional y también ocurre en un plano espiritual. Y cuando me refiero al hecho de entender la ley de la siembra y la cosecha en un plano espiritual, debo leerte una parte del capítulo 6 de Gálatas que nos va a ayudar a entender mucho más cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha en el plano espiritual. Léela con tus ojos y está en la pantalla. Dice así: no se engañen. Voltea con alguien ahí y dile: no te dejes engañar. Pero así con cara de picarón. No te dejes engañar, dile. ¿Es en serio? Voltea con alguien, o sea, no te rías nomás. Voltea con alguien y dile: no te dejes engañar. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza diciendo no se dejen engañar o no se engañen? Por esto, fíjate, dice: nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. Lo leíste bien, lo leíste muy bien. Una vez más, Dios se pone delante de nosotros y nos advierte y nos dice: si tú siembras para tus propios deseos, vas a cosechar muerte y destrucción. Pero si tú siembras para tu espíritu, vas a cosechar vida y vida eterna. O sea, muchachos, la decisión sigue siendo de nosotros. La decisión de seguir a Cristo sigue siendo tuya, o no seguirlo también es una decisión. Y cuando Dios nos pone esto delante de nosotros, es para advertirnos que si elegimos lo incorrecto, va a haber consecuencias. Si elegimos algo que a Él no le agrada o lo que no es su voluntad, claro que va a haber consecuencias. Y dice: ¿cuáles son las consecuencias de seguir los deseos de nuestra carne? Muerte y destrucción. Tarde o temprano eso llega. Y es muy doloroso. Por eso la Biblia entera está llena de advertencias, y esta es una de ellas. Y para darle más fuerza, fíjate, al hecho de sembrar para vida eterna, yo quiero leerte otro verso que viene en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, que habla de cómo nosotros podemos sembrar para vida eterna. Y dice así: cualquiera que por causa de mi nombre, Jesús está diciendo esto, haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Porque yo creo que explicarte qué significa sembrar para tu carne, pues es muy sencillo. Todos nosotros sabemos qué es lo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Nuestra carne no quiere ser fiel, no quiere decir la verdad, no quiere trabajar, no quiere comer bien, no quiere hacer ejercicio, quiere decir mentiras, quiere todo eso. Y tu carne siempre va a querer eso, siempre. Pero si tú siembras para eso, recibirás muerte. En cambio, lo que dice Jesús aquí nos está enseñando cómo sembrar para vida eterna. Y dice: todo aquel que dejare padre, madre, esposa, hijos, hermanos, tierras, posesiones, por causa de mí, recibirá 100 veces más en esta vida y por fin la vida eterna. Dejar padre, madre, familia, esposa no significa que vayas a abandonar a tus padres,
o que vayas a abandonar a tus hermanos, o muchos maridos aquí no es, sí, Dios me habló hoy, tengo que dejar a mi mujer, ya me liberé de la vieja. No, muchachos, no, 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 no. Ni tampoco es una palabra para las damitas de, dejar al esposo, amén, recibo esa palabra. No, no es eso. No significa que tú abandones a esas personas. Significa que tú pongas en primer lugar a Dios y la voluntad de Dios por encima de todo. Muchos de ustedes se tienen que enfrentar a su familia para seguir a Jesús. Muchos de ustedes se tienen que enfrentar a esposo o a esposa para seguir a Jesús. O se tienen que enfrentar, no sé, a los amigos. Se tienen que enfrentar a muchas cosas por decidir seguir a Cristo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues obviamente, imagínate, en economía éramos muy poquitos alumnos, y siempre que nos juntábamos o hacían fiestas, a mí me gustaba ir con ellos para convivir. En verdad nunca hice nada que ofendiera a Dios, pero siempre era la misma carrilla, lo podemos decir entre comillas. Ellos llegaban con su cerveza y siempre me compraban medio galón de leche, siempre, siempre. Y estábamos sentados así a la mesa, cenando, comiendo tacos, y ellos con la cerveza, y llegaban y o sea, como que lo hacían a propósito, ¿no? Medio galón de leche para el cristianito, y bueno. Ese tipo de carrilla la sufrí por toda, de hecho hasta la fecha. Hasta la fecha es como algo muy normal. Y justamente ayer fuimos a Empalme a un encuentro de jóvenes, mi esposa y yo, a predicar. Y uno de los muchachos me preguntaba esto y me decía: pastor, ¿cómo le hago para soportar la crítica o el bullying que me hacen por ser cristiano? Y yo les decía: mira, mijo, primero quiero decirte que eso nunca se va a acabar. Segundo, vale la pena seguir honrando a Dios a pesar de que hay persecución en nuestra sociedad para los cristianos, porque sí la hay, muchachos. Claro que la hay. Todo el tiempo ha habido persecución para los cristianos en nuestra sociedad. De hecho, yo pienso que nuestra sociedad es anticristiana. Se ríen de nosotros, hacen mofa de nosotros, nos desprecian, nos humillan. Cuando estábamos en el otro auditorio, recuerdo que, no sé, les tiraban huevos a los carros, piedras al techo. O sea, nos hicieron de todo, no tienes idea. Y no porque la gente sea mala, sino porque hay un choque de culturas y un choque de identidades. Y yo le decía a este muchacho: tú te tienes que mantener firme. No tienes que caer en la influencia de nadie, porque tú estás por encima de todo eso. La voluntad de Dios es primero para ti, y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Así que mantente firme. Gracias a Dios, en todos esos años de primaria, secundaria, prepa, universidad, yo sé que sembré la semilla de Dios en el corazón de muchos de mis compañeros. Y yo sé que en algún momento esa semilla va a dar fruto. Todos mis compañeros sabían de mi fe, todos mis compañeros respetaban mi fe, y todos mis compañeros no solo respetaban, sino que admiraban mi fe. Porque yo no lo hacía por religioso. De hecho, no lo hago por religioso, lo hago porque amo a Dios. Lo hago porque me interesa hacer su voluntad y porque he elegido un camino diferente que el que mucha gente ha elegido. Eso significa dejar padre, madre, casa, esposa, todo aquello que a lo mejor te pueda estorbar, o a lo mejor que no te estorba, que te ayuda, aunque te ayuda. Todo debe estar en segundo término cuando se trata de seguir a Jesús y hacer la voluntad de Cristo. Es amar a Él primero antes que a todas las cosas. Es ponerlo a Él primero antes de todas las cosas. No es abandonar, sino es ponerlo a Él en primer lugar. Eso es sembrar para el Espíritu, y eso trae como cosecha vida eterna. Cuando hablamos de siembra y de cosecha, obviamente yo tengo que hablarte de que las palabras son una semilla muy poderosa. Las palabras que salen de nuestra boca son semillas sumamente poderosas. Y pueden causar vida o muerte, pueden restaurar o pueden destruir, pueden bendecir o maldecir. Muchos de nosotros, bueno, gracias a Dios, Dios me liberó de muchas de esas cosas, pero muchos crecimos o han crecido con traumas de niñez y de adolescencia por el bullying, por ejemplo. Cosas que marcaron su vida tremendamente por las palabras, o palabras que les dijeron sus padres, o palabras que recibieron en algún momento de su vida que quedaron clavadas en su corazón y que tarde o temprano dan fruto. Cada vez que yo empiezo una predicación o una enseñanza, yo les digo: mi corazón es tierra fértil para tu palabra. El detalle, muchachos, es que tu corazón es tierra fértil para cualquier palabra. ¿Sí? O sea, nuestro corazón es una tierra que va a dar fruto de la palabra que tú permitas que llegue ahí.
si tú permites que las palabras de maldición entren en tu corazón y se siembren en tu corazón, si tú lo permites, va a dar fruto esa semilla en algún momento. Pero si tú permites que la semilla de bendición entre a tu corazón, vas a dar fruto en bendición. La Biblia lo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Empieza acá. La semilla empieza a trabajar en nuestro corazón. Quiero leerte un versículo poderoso que habla de esto. Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que ama hablar comerá de sus frutos. Ahí está. La palabra es una semilla que da fruto. En algún momento va a dar fruto. Y fíjate, en la lengua está el poder de la muerte o la vida. Y cuando el proverbista dice el que ama hablar, ¿sabes qué significa realmente eso? El que habla de más, el que habla chismes, el que habla mal. Esas personas recibirán el fruto, comerán el fruto de sus palabras. Y claro que las palabras son así de poderosas. El profeta Isaías habla de las palabras de Dios como aquellas que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo una palabra puede hacer la voluntad de Dios? Sí, así es. Con las palabras Dios creó el mundo. Con las palabras Dios hizo todo, porque el poder que está en su palabra es algo enorme, es algo extraordinario. Y ese mismo poder Dios lo puso en la lengua de nosotros. Es algo bien fuerte. Tus palabras son una semilla que producen vida o producen muerte. Fíjate lo que dice Mateo 15. Lo que entra por la boca no es lo que contamina, o no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. El contexto es muy chistoso, porque Jesús estaba comiendo con sus discípulos, y sus discípulos pues se les fue el rollo y no se lavaron las manos. Y los fariseos, que eran súper pulcros, se enojaron y dijeron: Jesús, tus discípulos, aleluya. Así hablan los religiosos todavía, así hablan los fariseos todavía. Oh, aleluya, tus discípulos. Oh, sí, Señor. Bueno, tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús les dijo: lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale por la boca. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes se ven muy bonitos por fuera, muy limpios, pero su boca está llena de maldiciones. Sí, es cierto. Los fariseos del tiempo de Jesús hablaban juicio, condenación, predicaban una cosa y hacían algo bien diferente. Y Jesús les estaba diciendo eso: lo que sale de su boca es lo que los contamina. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca va a dar fruto. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y la siembra se hace principalmente con nuestras palabras. Y quiero hacer un paréntesis cultural aquí, muchachos. Cultural porque es cultural. Este sí es cultural, no tiene nada que ver con el dicho ese. Paréntesis cultural, este sí les va a traer algo de cultura. Escúchame bien. Un ciudadano promedio utiliza 1000 palabras al día para comunicarse. Las mujeres 2000, pero ellas hablan mucho. Un ciudadano promedio, ¿ok? 1000 palabras al día utilizan para comunicarse. Los jóvenes de este tiempo, los millennials, en cambio, usan alrededor de 250 palabras al día para comunicarse. De esas 250 palabras, 80 son groserías. O sea que realmente una tercer parte de lo que ellos hablan son groserías. Son 2 palabras bien hechas y una grosería. 2 palabras bien, una grosería. 2 palabras bien, una grosería. Fíjate las consecuencias que trae esto. El castellano cuenta con cerca de 100,000 vocablos. O sea que solamente se usa el 0.0 algo, ni siquiera el 1%. Los jóvenes empobrecen el lenguaje y con ello su capacidad de reflexionar. Cuando no hay capacidad de reflexionar, se achica el pensamiento y nuestra razón. Es algo muy fuerte esto. Porque cuando yo te enseño que no hables groserías, cuando yo como pastor te digo: hey, los cristianos no decimos groserías, los hijos de Dios no decimos groserías, no es una cuestión religiosa. Guácala la religión, es en serio, guácala la religión. No es por religioso, es porque esas palabras que estás diciendo van a traer fruto para ti malo, y aparte están hablando de las cochinadas que a veces traemos en el corazón. Es que es más fácil decir güey que decir amigo. Te la voy a dejar así despacito, mira, voy a tomarme unos segundos. Ahora sí voy a seguir.
Te voy a leer dos textos que siguen hablando de esta situación. Mateo 12 y Efesios 4 dice así: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Hay otra versión que dice que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que hayamos dicho. Y esto es algo muy fuerte, porque vas a dar cuentas de tus palabras. Jesús dice: por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Imagínate la fuerza que tienen nuestras palabras. Efesios 4:29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Te lo decía hace un momento, ¿a cuántas personas se les ha herido el corazón por las palabras? Porque toda la vida les dijeron algo de ellos que no era cierto. Sus papás, sus amigos, escuela, etcétera, y marcaron su vida porque había un mensaje grosero y ofensivo. En el reino de Dios eso no existe, muchachos. En el reino de Dios eso no se debe practicar, porque eso aleja las bendiciones que Dios tiene para ti. Y no es que Dios quiera castigarte, Él no castiga a nadie. Pero si tú eliges mal, vas a recibir esas consecuencias. Si tú eliges hacer las cosas como a Él no le agradan, vas a recibir esas consecuencias. Y cuando hablamos, muchachos, de cuidar nuestra lengua, una cosa es ofender a una persona y decir groserías, pero quiero hablarte también de qué significa ofender a Dios con nuestras palabras. Y para eso quiero leerte Mateo 12:31. Dice así: por eso les digo, cualquier pecado o blasfemia es hablar mal, puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Escúchame bien, porque te lo voy a leer, lo voy a enlistar. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es un ataque puntual en contra de la obra del Espíritu Santo. Es maldecir a Dios o degradar voluntariamente las cosas relativas a Dios. Este siguiente me impactó mi corazón. Es intentar atribuir maldad a Dios y negar que Él es bueno. Blasfemar es atribuirle maldad a Dios o un mal a Dios. Voy a seguir. Atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y ese es el contexto en el que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús estaba haciendo milagros y los religiosos de su tiempo se acercaron y le dijeron: Jesús, tú echas fuera a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Le estaban asignando o atribuyendo a Satanás la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero hablarte de algo muy importante. A veces se nos hace muy fácil hablar mal de un siervo de Dios o de la iglesia de Cristo, pero yo no he conocido a alguien que haya blasfemado en contra de un siervo de Dios o de la iglesia de Cristo y que no haya recibido destrucción o muerte. Porque cuando tú te metes con un siervo de Dios, no te estás metiendo con él, te estás metiendo con el Espíritu de Dios que lo ungió. Cuando tú te metes con la iglesia de Cristo, no te estás metiendo con personas, te estás metiendo con el poder y la presencia de Dios que habita en la iglesia de Cristo. Y a veces se nos hace tan fácil hablar mal de un siervo de Dios, de un pastor, de un líder que trabaja en el reino. ¿Cuántas veces vemos en internet un chorro de ataques y de condenación para muchos líderes que hacen algo para la obra de Dios, y muchos cristianos escribiéndoles: lo que tú haces no es de Dios, que el Señor te reprenda eso, y sirviéndole a Dios y escribiéndole mensajes de condenación? No puede ser que tú te atrevas a hacer esto. O condenan los estilos o las formas de aquellos que están intentando hacer algo por la obra de Dios. Y te lo digo porque se nos hace muy fácil blasfemar en contra de la obra que Dios está haciendo a través de alguien. Y es ahí donde sí nos metemos en cuestiones muy fuertes y en consecuencias muy graves. Pero no quiero entristecerte tanto, porque me gusta que estés serio, porque estás recibiendo la disciplina que viene de Dios, y eso es algo bueno. Quiero leerte 1 Timoteo 1:13 y quiero darte un poco de esperanza, o esperanza, no un poco, mucha esperanza con esto. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo reconocía que él había blasfemado en contra de la iglesia, en contra de los siervos de Dios y en contra del Espíritu Santo mismo.
Pero él dice, pero fui aceptado porque lo hice porque no sabía. Lo hice porque era incrédulo. Yo te estoy diciendo esto hoy para que ya no lo hagas por ignorancia. Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia y Él perdona el tiempo de nuestra ignorancia, pero cuando ya hemos recibido el conocimiento de la verdad y cómo se hacen las cosas, siento que no tenemos pretexto ya. No tenemos pretexto de las decisiones que estamos tomando diariamente. Y aquí yo conozco a muchas personas que culpan a otros del fruto de sus elecciones. Culpan a otras personas de lo que ellos decidieron hacer. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que yo escucho decir: es que tú no sabes el papá que tuve o la mamá que tuve, o tú no sabes lo que yo he vivido en la vida, por eso soy así. Eso no es un pretexto. Porque los padres, muchachos, solamente son una influencia para nuestra vida, pero no determinan quiénes vamos a ser el resto de nuestra vida, menos si tú tienes la capacidad de acercarte a Cristo y encontrar identidad en Él. Yo he conocido gente que tuvo excelentes padres, pero son malísimas personas. Y he conocido personas con malísimos padres que son excelentes personas. Y un ejemplo que quiero darte, y no es porque sea el copastor de Adulam y no es porque sea mi amigo, pero yo quiero hablar de Carlos hoy. Porque Carlos, tú escuchas su historia y su historia no concuerda con quién es él. Él creció en una familia disfuncional. Su padre los abandonó. Su padre tenía otras familias. Hace más de 10 años asesinaron a su hermano a balazos. Y él ha vivido una vida difícil porque estuvo en Hermosillo e inició su vida con muy buena economía y estabilidad familiar, y de repente se quedaron sin nada. Y él cuenta que no tenía ni qué ponerse ni qué comer, y tuvieron que cambiar de ciudad e irse a vivir a Culiacán y empezar una vida diferente, una vida nueva. Pero cuando tú lo ves a él trabajando duro, siendo próspero, siendo un gran esposo, un gran papá, un gran amigo, un hombre bien feliz, un hombre generoso, no concuerda con su historia. No concuerda con lo que él ha vivido. Entiendo que Carlos está loquillo, sí, cierto, sí. Todos concordamos en eso. Pero su historia no concuerda con quién es él. ¿Por qué? Porque él decidió bien, a pesar de que las circunstancias lo estaban orillando a ser una mala persona, a vivir con odio, a vivir con rencor, a vivir amargado. Pero él decidió obedecer la voluntad de Dios. Y ahorita yo puedo dar testimonio y ejemplo de quién es él. Porque también muchas personas culpan a los padres, ya te dije ahorita, pero hay otros más cobardes que culpan al pastor. No, es que el pastor esto, no, es que el pastor el otro, no, es que él esto, es que él el otro. Yo le decía a una persona hace algunos días, me estaba reclamando. Así son algunas ovejas, que son más cabras que ovejas, pero bueno. Me estaba reclamando, estaba hundida, y la culpa la tiene el pastor. ¿Entiendes? Y yo le decía: mira, mija, te voy a poner un solo ejemplo. Te he predicado 250 sermones aproximadamente en 5 años. Dime el porcentaje de tu obediencia a la palabra que yo te he dado cada domingo. Y ella me dijo: no te puedo contestar eso, pastor. ¿Por qué? Porque no he sido fiel en la obediencia. Entonces no vengas a reclamarme nada, le dije, porque ese es mi trabajo. Cada domingo yo me paro aquí no para entretenerte y no para hacerte sentir bien solamente. Me paro aquí para que tu vida sea distinta. Me paro aquí para inspirarte a seguir los pasos de Jesús. Me paro aquí porque quiero ver el poder del Espíritu Santo reflejado en tu vida, no por otra cosa. Cometemos errores como todos, pero lo voy a decir esto y lo voy a decir con mucho amor y mucho respeto a todos, a toda la iglesia de Cristo y a todos mis hermanos en la fe. La verdad, la neta, como decimos los jóvenes. A los jóvenes dijo. La neta, Adulam es una gran iglesia. La verdad, o sea, Adulam es una gran iglesia. O sea, no me atrevería a decir es la mejor iglesia, pero la verdad, Adulam es una gran iglesia. Una gran iglesia. Es un sueño a tener esta iglesia hoy para mí. Yo crecí siendo cristiano y he visitado cientos de congregaciones, y no es denigrar a nadie. Dios está haciendo algo en su iglesia, claro que sí. Pero en Adulam tienes perlas preciosas en todo lo que hacemos: la palabra, la música, la estructura, el orden, la belleza, todo el lugar donde estamos. Adulam es una gran iglesia. No tienes pretexto, o sea, no tienes pretexto.
Y hay otros todavía más cobardes que no solamente culpan a sus padres, a Dios y a la iglesia, sino que se atreven a culpar a Dios, siendo que Él se hizo hombre, padeció por nosotros, murió por nosotros, lo dio todo, y aún así te atreves a culpar a otros. Las elecciones son tuyas y por lo tanto las consecuencias también son tuyas. No se las puedes atribuir a nadie. Y no puede haber pretexto en tu vida. Y hablando de malas elecciones y hablando de esto, quiero hablar de un personaje, Judas, el apóstol traidor. Judas tuvo el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor líder y tuvo el mejor amigo. Y aún así fracasó. Porque Judas decidió lo incorrecto. Porque yo he orado y le he pedido: Dios, por favor, llévame a un momento de tu ministerio, a escuchar un sermón tuyo, a poder verte cara a cara una vez. Y Judas tuvo esa oportunidad. Judas tuvo la oportunidad de tener al Rey de Reyes cerca, al mejor maestro, al mejor de todos, y aún así fracasó. Porque Dios te ha mostrado su favor y su misericordia incontables veces, pero la decisión sigue siendo tuya. Él no te va a forzar a seguirlo. Él quiere que lo sigas por voluntad, porque te has dado cuenta que conviene seguirlo. Claro que conviene seguir a Jesús. Y claro que conviene sembrar para nuestro espíritu, decirle no al pecado, darle la espalda al mundo. Claro que conviene. No hay mejor vida que seguir a Cristo. Porque no vamos a alcanzar plenitud, ni verdadero gozo, ni paz, si no decidimos seguir los pasos de nuestro maestro. No hay otro camino, muchachos. No hay un punto intermedio. O estás o no estás, o lo sigues o no lo sigues. No hay un punto intermedio aquí. Romanos 14:2, escucha bien este versículo. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. No vas a poder decir delante de Dios: es que mi mamá, Señor, es que mi papá, es que las circunstancias, es que tú no sabes, Dios, mi historia. No, Él sí la sabe, cabezón. Él sí la sabe. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas ¿de qué? De sí mismo. Vamos a tener un tiempo para rendir cuentas de nosotros mismos. El pecado, muchachos, tiene terribles consecuencias a aquellos que lo practican. Terribles consecuencias. Consecuencias de muerte, de destrucción. Consecuencias de todo lo que no es la voluntad de Dios. Consecuencias que nos llenan de ansiedad, de tribulación, de tristeza. Consecuencias terribles, y al final de todas esas consecuencias, la muerte eterna. Cuando tú y yo hemos conocido la verdad, cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con Cristo, cuando se nos ha hablado de la gracia y el amor de Dios, no tenemos pretexto ya. Conocemos cuál es el camino, conocemos cómo hacer bien las cosas. Y claro que es más fácil darle rienda suelta a nuestros deseos, es más sencillo. Tu cuerpo nunca va a querer nada bueno. Tu cuerpo no le va a querer ser fiel a su esposa. Tu cuerpo no va a querer decir la verdad. Tu cuerpo no va a querer perdonar a tus enemigos. Tu cuerpo no quiere ni siquiera trabajar cada día. No va a querer estudiar. No se quiere esforzar. Tu cuerpo, si le seguimos haciendo caso a eso, nos va a llevar a la destrucción. Nunca trae nada bueno. Pero hoy la ignorancia ya no está en tu vida. Yo ya te dije, ya te advertí. Quiero leerte un versículo que, aunque es muy fuerte, quiero que lo tomes de la mejor manera, porque al final de este versículo te tengo grandes noticias para ti y para mí. Hebreos 10:26 dice: queridos amigos, el escritor de Hebreos ahí queriendo dorar la píldora, ¿no? Así como queridos amigos, y después sabrás, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios. Antes, todo el que se rehusaba a obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Y por último dice: qué terrible debe ser que el Dios vivo nos juzgue. Ouch, día aunque sea.
aquellos que ya saben quién es Jesús, aquellos que conocen su gracia, aquellos que han escuchado la palabra de Dios y aún así voluntariamente desprecian a Cristo, voluntariamente le dan la espalda a Jesús, voluntariamente se alejan de Él, voluntariamente habiéndoles mostrado Dios la gracia. Qué juicio tan terrible está ejecutado en este versículo para esas personas. Aquellos que conocen, porque la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, el sacrificio de Jesús es lo más valioso que hay en el universo. Es lo más valioso de todo lo que existe. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro con eso, es inhumano despreciar algo así. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, claro que Dios te ama, pero Él no se complace en el pecado. Claro que Dios te ama, pero cuando tú lo ofendes, su corazón se entristece. Claro que Dios te ama, pero Él no quiere que estés en pecado. Y Él siempre te va a amar, eso no está en juego. Él dijo, siempre voy a estar contigo, con amor eterno te he amado. Él está ahí, pero no significa que Él no aborrezca el pecado. Y te pongo como ejemplo un matrimonio. Yo amo a mi esposa, pero no porque la amo. Hay cosas que no me ofenden de ella o que no me gustan, y yo se las digo, y claro que ella me ama, y claro que hay cosas de mí que a ella no le gustan y que le ofenden y que yo debo cuidar por amor. Y cuando hablamos de querer agradar a Dios y seguir sus pasos, muchachos, el pecado no está en juego aquí. Dios aborrece el pecado. Proverbios 6 dice que Él abomina el pecado. Imagínate qué tan despreciable es para Él eso. Y te lo pongo en un contexto tan fuerte, porque si quieres o si queremos seguir a Jesús, necesitamos ser muy valientes. Seguir a Jesús es de valientes. Después de todo esto, o de mostrarte a lo mejor las consecuencias de nuestras malas elecciones, te tengo muy buenas noticias. Y tú me puedes decir, ¿cómo me puedes tener buenas noticias después de lo que me dijiste, pastor? Sí, te tengo muy buenas noticias. Quiero leerte algunos versículos. El primero viene en Miqueas 7 y dice así: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Quiero leerte ahora Oseas 11 y empieza así: cuando Israel era pequeño o muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo les enseñaba a andar tomándolos de los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas de amor los atraje. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Por cuanto no quisieron convertirse a mí. Aquí vienen consecuencias. El asirio mismo será su rey. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus malas intenciones. Hay otra versión que dice de sus malas elecciones. Dice: mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman en altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y este verso yo creo que ha sido la historia de muchos. Desde niños Dios los cuidó, Dios los guió, los atrajo con cuerdas de amor. Él los bendijo, pero entre más Dios hacía cosas buenas por muchos, más se alejaban. Entre más Dios los amaba, más hacían las cosas que a Él no le agradaban. Y Dios estando ahí, y llega el punto en que Dios dice: ¿sabes qué? Ya vas a tener tus consecuencias, pero yo estuve ahí, pues yo te amé, yo te cuidé y no te diste cuenta. Pero tenemos un Dios tan grande que concluye todo este verso de esta manera. Oseas 11 del 8 al 9 dice así. Es la conclusión de lo que te acabo de leer. Y Dios le dice a su pueblo, y Dios te dice eso a ti hoy: ¿cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré dejarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, así que no ejecutaré mi enojo, porque soy Dios.
y no hombre. El amor de Dios, muchachos, es algo que no podemos comprender. ¿Por qué nos ama? No lo sé. ¿Por qué nos perdona? No lo sé. Así es su amor, así es Él. Él no es hombre, Él es Dios y Él es perfecto. Y a pesar de que hemos sido malos, que hemos ofendido su corazón, que hemos lastimado su corazón, que hemos pecado voluntariamente, que hemos hecho todo lo contrario de lo que a Él le agrada, Él te dice hoy: te doy una nueva oportunidad. No puedo abandonarte, porque así es Dios. Él no puede abandonarnos. No puedo abandonarte, no puedo dejarte, no puedo ejecutar mi ira, porque es una realidad que el pecado trae enojo al corazón de Dios. Y no es un enojo en contra de las personas, sino en contra del hecho de las consecuencias que van a tener las personas que Él ama. Es como todo papá, así sienten los padres. Hay una molestia cuando alguien puede tocar la vida de su hijo y puede lastimar la vida de su hijo, o alguien comete una injusticia. El papá se llena de enojo, y el enojo de Dios va abocado al hecho de que si eliges mal vas a tener consecuencias de destrucción, y Él no quiere eso. Él quiere que vivas una vida plena. Para eso ha hecho todo lo que ha hecho. Después de esta enseñanza ya no vas a poder decir: lo hice por ignorancia, lo hice por incredulidad. Ya no, porque ahora sabemos, como lo he dicho muchas veces, te conviene seguir a Jesús. Te conviene. O sea, ¿cómo te lo puedo poner de otra manera? ¿Cómo te lo explico? Te conviene seguir a Jesús. Te conviene obedecerlo. Deja lo que tengas que dejar. Él lo vale. Deja atrás Él lo vale. Deja atrás tu pasado, deja atrás tus pasiones, deja atrás todo eso. Jesús lo vale. Hechos 3:19 al 20 dice así: por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio, y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Arrepentimiento, muchachos, no es sentirte mal. Hay un versículo de la segunda carta a Timoteo que dice que Dios entristece, pero para arrepentimiento. Si ahorita estás triste, ay, te felicito, qué bueno. Quiere decir que el Espíritu Santo está en tu corazón. Si recibiste esta palabra y hay arrepentimiento de decir: de verdad ofendí a Dios. Si hay tristeza en tu corazón, qué bueno, te felicito, porque quiere decir que lo amas, porque quiere decir que Dios te importa, porque quiere decir que en verdad quieres andar por sus caminos, porque quiere decir que quieres elegir bien. Y Él entristece para arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es solo sentirte mal, es desear cambiar de vida. Eso es arrepentirte, es darle la espalda al pecado y caminar hacia Jesús. Es dejar lo que estás haciendo y caminar hacia lo que Él siempre soñó para ti. Eso es verdadero arrepentimiento. Cierra tus ojos ahí donde estás.